Un viaje soñado. Capítulo 14. Salieron del piso y se dirigieron hacia el centro comercial, un edificio enorme, alto y sobrio, con muchas tiendas en el interior, grandes escaleras mecánicas y un alto techo de cristal. Era todo muy parecido a los que Eric estaba acostumbrado a visitar en Europa. Mesut, orgulloso, le enseñó su pequeño negocio de ropa. Le explicó que su padre hacía muchos años que tenía una tienda en el barrio de Kizilay, donde todavía trabajaba como sastre, y su madre aún cosía todo tipo de prendas y arreglos. De allí aprendió todo lo que sabe hoy, y por un golpe de suerte tuvo la oportunidad de empezar a diseñar su propio estilo de ropa y abrir un pequeño local. Mesut no dejaba de hablar, de contar experiencias y vivencias algo surrealistas, pero a Eric le caía bien. Veía en él una buena persona, con un buen corazón. Podía sentir una profunda tristeza en sus ojos, seguramente causada por la pérdida de su mejor amiga Sila, pero Eric no se atrevía a sacar el tema, al menos por el momento. Después de comer y pasear por el centro comercial y las calles de los alrededores, decidieron volver al apartamento para descansar. Eric debía continuar con su largo camino hasta Benarés, India, así que antes de irse a dormir estuvieron mirando mapas y marcando posibles rutas para llegar sin problemas hasta la frontera de Irán. Al día siguiente, Mesut le propuso ir a visitar la tienda de sus padres en el barrio de Kizilay, a unos 30 minutos de camino a pie. Así aprovecharían para pasear por la ciudad y enseñarle algunos lugares donde pasó su infancia, pero antes de salir quiso darle algo a Eric. «Toma, cámbiate la mochila. Te he preparado esta. Es más grande y cómoda. Dentro te he puesto alguna toalla, ropa y comida. En el bolsillo interior hay un sobre verde con $1.500. Cuando pases las fronteras lo vas a necesitar. Úsalos con cabeza y ten mucho cuidado. Eres demasiado guapo para morir tan joven», le decía el chico con media sonrisa y guiñándole el ojo. «Pero Mesut, no puedo aceptarlo. Es mucho dinero, y uno de los retos era no llevar dinero», replicó Eric. «No seas tonto. Coge la mochila y nos vamos. Quizá ese dinero te salve la vida, y si no lo utilizas, ya tienes excusa para venir a devolvérmelo e invitarme a unas copas», dijo Mesut con aires de diva. Se marcharon del piso, y paseando por una gran avenida llena de comercios y de vida, parques repletos de altos árboles que daban sombra a los casi 28 grados a finales de marzo y una combinación de edificios altos y algo antiguos, llegaron a una pequeña tienda casi imaginaria, escondida entre los grandes escaparates luminosos y acristalados que la rodeaban amenazantes. Mesut se detuvo unos metros antes de la puerta, pensativo y quizás algo arrepentido, y antes de continuar dijo: «Si te soy sincero, hace bastantes años que no veo a mis padres. No sé ni siquiera por qué estoy aquí». «Es extraño, ¿verdad?», preguntó Mesut arrugando la nariz e intentando sonreír. El chico continuó hacia la antigua puerta de madera, de un azul oscuro extraño de definir y maltratada por el tiempo. Unas campanillas sonaron al abrirla, y 3 escalones bajaban a la planta principal, donde se podía ver a un anciano hojeando un periódico y a una mujer sentada en una mecedora viendo pasar el tiempo. Mesut se acercó a ellos sigiloso, y en voz baja saludó a sus padres en su idioma. Ellos, al darse cuenta de que tenían delante a su hijo, se dibujaron al instante unas sonrisas en sus envejecidas y castigadas facciones. La madre se abrazó con lágrimas a su querido hijo y no paraba de repetir alguna palabra en turco. El padre intentaba mantener el semblante serio, pero era casi imposible no ver que estaba totalmente emocionado. Al final, los 3 se abrazaron. Eric, también emocionado, intentaba reprimir algún suspiro que intentaba escapar de su pecho, pero se sentía feliz de ver cómo los rencores y el pasado se esfumaban con el amor de la familia. Estuvieron charlando durante un buen rato, y Mesut explicó la aventura que tenía en mente Eric, a lo que los padres, sorprendidos, decidieron regalarle una chalina para que le protegiera la cara a través de su largo viaje por el desértico Irán. Llegaba la hora de despedirse,
Eric agradeció a Mesut todo lo que había hecho por él con un fuerte abrazo. Se despidió de sus padres y salió de la pequeña tienda con una gran sonrisa y lágrimas en los ojos. Comenzó a caminar por aquella gran avenida llena de gente, sumergido en sus pensamientos, en todo lo ocurrido estas últimas horas. Cuando apenas llevaba caminando unos 5 o 6 minutos, un gran estruendo lo desplomó en el suelo. Sin saber bien lo que ocurría, se levantó como pudo. Una densa nube de humo apenas dejaba ver nada. Empezaron a escucharse gritos, llantos, alarmas de coches descontroladas y más gritos desesperados. Eric corrió avenida abajo, retrocediendo en los pasos que hacía escasos minutos acababa de hacer. Desorientado y aturdido, empezó a ver gente corriendo ensangrentada o tirada en el suelo. Varios coches ardían, la gente seguía gritando. Eric continuó bajando hasta la tienda de Mesut, casi sin aliento, pero era imposible acercarse. Varios autobuses en llamas ardían a pocos metros de la entrada de la tienda, de la que apenas quedaba nada en pie. Las sirenas se oían a lo lejos. Muchos de los que no estaban heridos ayudaban a los que yacían en el suelo. Eric estaba completamente petrificado. Se quedó quieto en medio del caos sin saber qué hacer, qué pensar, qué sentir. Miraba a su alrededor. Todo le daba vueltas. Cadáveres, trozos de personas esparcidos a su alrededor, sangre. Alguien le preguntó nervioso cómo se encontraba, pero él apenas podía entender lo que decía. Se lo llevaron medio a rastras hacia un lugar más seguro, pues ya se decía que había sido un atentado terrorista, y la incertidumbre era máxima. Pero a Eric eso poco le importaba en aquel momento. En apenas 3 días había perdido a gente cercana, gente buena que lo ayudaron sin preguntar, que habían perdido la vida por ser diferentes, pensar diferente o simplemente por no acatar unas normas absurdas, impuestas por humanos absurdos. Los servicios de emergencia se llevaron al chico a uno de los hospitales más cercanos y allí pasaría la noche. A la mañana siguiente, cuando ya se disponía a marchar del hospital, vio un periódico en una de las mesas de una sala de espera. Pudo leer que el atentado fue perpetrado por una mujer turca, matando a 37 personas e hiriendo a más de 120, al empotrar un coche bomba contra un autobús de línea. Eric miraba atentamente la foto de la terrorista. Aquellos ojos le eran demasiado familiares y la reconoció como Umay, la chica de la que siempre tuvo sospechas y que resultó ser una terrorista. Todavía con mal cuerpo, decidió marcharse de allí y continuar con su viaje. Le esperaba casi un mes de camino entre montañas hasta llegar al lago de Van. Mesut le había marcado una serie de pueblos por los que debía pasar sin ningún problema, y así lo hizo. Salió de Ankara por una de las carreteras principales dirección a Balisey, que estaba a un par de días de allí. Luego pasaría por Zile y Koyuslihar, hasta llegar a Erizkan y por fin llegar a Tatvan, un pueblo ubicado a pies del lago de Van. Había recorrido más de 1.200 kilómetros en apenas un mes, entre carreteras casi desiertas, montañas, colinas, prados verdes y cultivos varios. Durmiendo en bosques, carreteras y en muchas ocasiones en alguna habitación prestada por algún buen samaritano que le daba cobijo, agua y comida al verlo caminar. Aquel trayecto fue el más duro hasta ahora. Su cabeza no podía dejar de pensar en la pérdida de Loren, Sila y Mesut, de haber convivido con una asesina y, lo peor, tener aquella intuición y no haber hecho caso de ella. Se preguntaba constantemente si podría haber hecho algo más, si el destino se rió de él cuando le regaló el reencuentro de Mesut con sus padres, para luego verlos morir pocos minutos después. Su cabeza solo pensaba en aquello. Caminaba cabizbajo, abatido. El cansancio y el agotamiento se percibían en sus ojos. Tristeza, rabia tal vez. A diferencia de otras veces, no hablaba apenas con la gente, no confiaba demasiado, ni se paraba a disfrutar del paisaje, de los pueblos,
de sus gentes y su cultura. Iba con un rumbo fijo, solo pensaba en caminar y llegar a su destino. Lloró, se derrumbó en muchas ocasiones, a punto de tirar la toalla y dejarse ir, pero debía cumplir su promesa, debía levantarse y continuar, aquello debía servirle para ser más fuerte. El pañuelo que le regalaron los padres de Mesut era su amuleto, no se lo quitaba jamás y en los momentos más bajos se aferraba y secaba sus lágrimas en él. El calor ya apretaba, debía ser principios de mayo y estaba a unos 200 kilómetros de Yamanjurt, el pueblo al que Mesut le recomendó pasar antes de cruzar la frontera de Irán. Llevaba un trozo de papel con algo escrito en árabe y debía entregarlo una vez allí. Continuó su camino durante 3 días y 3 noches. Caminó por una larga carretera y el paisaje se había vuelto árido, seco y muy caluroso. En su mapa, las indicaciones de Mesut lo obligaban a coger un desvío por un camino de tierra que atravesaba unas montañas, sin un solo árbol, tan solo piedras y grava. Después de un rato, en el horizonte ya se podía ver algo de civilización, o al menos parecían construcciones de casas o barracas. Conforme se acercaba, se dio cuenta de que aquello eran módulos prefabricados puestos en fila, pero parecían estar totalmente deshabitados. Ni un coche, ni rastro de personas, ni de animales, nada, tan solo el silbido del aire al pasar entre ellos y una sensación de calma falsa. El camino continuaba montaña arriba y decidió seguir adelante hasta dar con algo parecido a un pueblo en ruinas. Todo estaba medio derruido, algún solitario árbol quedaba en pie todavía, pero ni un alma se escuchaba. Continuó caminando por las pocas calles que había y observó al final de una de ellas una casa que parecía estar bastante bien conservada, así que decidió acercarse un poco más, cuando una voz de hombre le dio el alto en árabe. Eric, sin saber de dónde venía aquella voz, se paró en seco y levantó sus manos. «¡Soy europeo! ¡Soy europeo!», gritó Eric en inglés. «Solo estoy de paso». A los pocos segundos, 2 hombres vestidos de militares y armados con metralletas se acercaban sigilosos hacia el chico, que permanecía inmóvil y casi sin respiración. Uno de ellos le preguntó: «¿Quién te manda?». «No me manda nadie, soy un simple turista que se dirige a la India, nada más», contestó el chico temeroso. «Nadie viene aquí sin una razón», insistió el militar de malas maneras y amenazándolo con el arma. «Llevo una nota en mi mochila. Vengo desde Ankara y conocí a un chico llamado Mesut. Él me dijo que viniera hasta aquí y os entregara esa nota. No sé nada más», explicó el chico sin bajar los brazos ni un instante. «Dame esa nota», ordenó el militar. Eric, con mucho cuidado, se quitó la mochila de sus hombros y muy despacio sacó la nota de Mesut, entregándosela al militar. Este cogió la nota y empezó a leer. Su rostro cambió de repente y su mirada se perdió en el horizonte. Su compañero le preguntó algo en árabe y él le extendió la carta para que la pudiera leer. El primer militar hizo un gesto a Eric para que lo acompañara hacia el interior de la casa. En silencio y sin saber qué es lo que ocurría, siguió a los militares hasta el interior de la vivienda, que estaba casi vacía, tan solo una mesa con 2 sillas y un viejo sofá desgastado y polvoriento. «Siéntate», ordenó el militar indicándole una silla. «Aquí pone que quieres cruzar la frontera sin pasar por ningún control, por el riesgo que eso supone por tu situación de turista». «Sí, señor, así es. No tengo pasaporte ni papeles que acrediten quién soy. Los perdí durante el viaje y seguro que me detendrían y me deportarían», contestó Eric. «Entiendo», contestó el militar, que se quedó mirándolo pensativo mientras se tocaba la barba negra que cubría casi todo su rostro. Pasados unos minutos, los militares se pusieron a hablar en su idioma. Eric era incapaz de entender nada y cada vez se sentía más preocupado por la situación. De nuevo, el militar se sentó frente a él. «¿Qué sabes de Mesut? ¿Cómo lo conociste?», preguntó el militar con porte serio. «Lo conocí en Ankara a través de Sila, su mejor amiga», contestó Eric sin saber bien qué contestar y cómo contestar.
Mesut me ayudó mucho en mi estancia en Ankara. Me ofreció su casa y estuve con él un par de días. Me acuerdo de Sila, una buena chica. Hace muchos años que no la veo, al igual que a Mesut, explicaba el militar con una mirada de anhelo. ¿Quieres algo de beber?, preguntó mientras se levantaba de la silla. Bueno, un poco de agua no estaría mal, señor, contestó temeroso Eric. Me llamo Kaan, contestó mientras preparaba una jarra con agua y un vaso de cristal, y se acercaba de nuevo a la silla donde se volvió a sentar. Toma, bebe. Se hizo una breve pausa en la que Eric aprovechó y se tomó 2 vasos de agua casi sin respirar. Soy el hermano mayor de Mesut, continuó el militar. Hace más de 8 años que no sé absolutamente nada de mi familia. Me reclutaron en este lugar estratégico para vigilar la frontera. Kaan se levantó y se dirigió hacia un pequeño mueble medio destartalado, del que sacó una botella de whisky. Aunque no lo parezca, en este lugar llegaron a convivir más de 500 soldados. La mitad de ellos ya están muertos. El militar volvió a la mesa con la botella y de nuevo se sentó. Los fueron mandando a la guerra con Siria, hasta quedar tan solo nosotros 2, que ya somos demasiado viejos para el ejército. Así que aquí estamos, medio olvidados, explicaba Kaan mientras se servía el segundo vaso de whisky. No sabía que Mesut tenía un hermano, no me lo comentó, dijo Eric sorprendido. Supongo que tampoco te habló de sus padres. Se sumergió en su mundo de fantasía y olvidó a su verdadera familia, continuó el militar mientras seguía bebiendo. Pero al menos veo que se acuerda de dónde estoy, dijo en tono sarcástico y con una risa algo forzada. Con tus padres se reconcilió. Yo estuve presente, dijo Eric. El día que estuve con él fuimos a visitar la tienda de tus padres en Kizilay. Él me comentó que hacía muchos años que no los veía, pero por alguna razón necesitaba entrar y verlos, y así lo hizo. Cuando yo me marché todavía estaba en la tienda, explicó el chico. ¿Entonces, están bien?, preguntó Kaan con esperanza en sus ojos. Eric cogió aire y suspiró. Miró fijamente a los ojos de Kaan y le sonrió. Sí, están bien, contestó rotundo el chico, intentando disimular el nudo de su garganta. No sabes lo que eso me alegra. Hacía años que no recibíamos a nadie, y menos con estas noticias. Hasta las provisiones nos las tiran desde el aire. Esto hay que celebrarlo, dijo el militar mientras levantaba su copa y le servía otra a Eric. Estuvieron un buen rato bebiendo y contando historias. A Kaan se le veía contento y algo más amable. Y aunque Eric fue incapaz de contarle lo sucedido aquel fatídico día, pensó que era lo mejor. Bastante tortura era vivir en aquellas condiciones como para contarle que su familia había sido asesinada por una terrorista, que además el mismo Mesut conocía. Demasiadas cosas para asimilar en un lugar como aquel. Eric prefirió contarle solo el lado bonito de la historia, algo que le animaría a continuar, como su pañuelo, que coincidencia o no, era exactamente igual que el de Kaan. «Llevamos la misma chalina», dijo Eric en una de las pausas. «Fue un regalo de tus padres, para mí significa mucho», continuó el muchacho mientras la tocaba. Kaan se quedó observando el pañuelo de Eric y de repente exclamó: «¡Es cierto! La mía me la regaló ella antes de partir. ¿Acaso sabía ella que venías a verme?», preguntó Kaan intrigado. «Lo dudo, ni tan siquiera yo sabía quién eras. Lo mantuvo en secreto y no me dio explicaciones, tan solo la nota», contestó Eric. Ya era media tarde. Los militares prepararon algo de comer y le ofrecieron una de las habitaciones para que durmiera algo. El plan era esperar a la noche cerrada. Casualmente había luna llena, algo que jugaba a su favor, pues no se podían utilizar ningún tipo de alumbrado durante el camino para no llamar la atención, ya que muy cerca había otro puesto fronterizo. Ellos lo acompañarían a través de la montaña con su jeep hasta la carretera que cruza la frontera. Después Eric debería continuar por una carretera llena de acantilados y a oscuras hasta pasar la frontera y llegar a Irán.
Estirado en el suelo sobre un fino colchón, el chico intentaba descansar y dejar de pensar en lo peligroso que iba a ser llegar a Irán en aquellas condiciones. Si lo descubrían, no dudarían en pegarle un tiro o en meterlo en alguna de las cárceles del lugar. Si conseguía llegar al otro lado, debería ir siempre hacia el este, hasta llegar a un poblado perdido entre las montañas, con nombre persa, ilegible para Eric. Si era capaz de llegar vivo al poblado, una vez allí, debía buscar la única taberna que había y preguntar por Ghessán, el taxista del pueblo, para que lo llevase hasta Kotur.